Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Bueno, el objetivo de este encuentro es compartirles la relatoría de una historia clínica educativa de una niña y su familia. Eh, y bueno, la idea es que ustedes puedan ir a partir del material que les brindé, haciendo inferencias, construyendo hipótesis diagnósticas, pensando de manera reflexiva, vuelvo a repetir, qué es lo que le puede estar sucediendo a esta niña en torno a esta niña que le vamos a poner de nombre Florencia, en torno a sus manifestaciones, su sintomatología, y vamos a ir abordando, o les voy a ir presentando, ¿no?, a partir del abordaje de diferentes momentos de la historia clínica, aspectos referidos a la construcción de un diagnóstico y también pensando en intervenciones propiamente dichas. Em, si les parece, entonces les voy a compartir pantalla. Para facilitar la presentación, les voy a ampliar, ahí está, el PowerPoint y como les decía anteriormente, el nombre que le vamos a poner a la niña es Florencia. Yo tengo la primera entrevista con el papá y con la pareja del papá, allá por mediados del mes de agosto del año 2001, ¿sí? Ya es una relatoría que tiene una historia de vida de hace muchos años. Yo tengo entonces, les decía, la primera consulta con el papá y la pareja del papá, y la preocupación que manifiesta el papá desde el principio, que es quien toma la palabra, es que su niña ya hace un tiempito, dice él, presenta al momento de irse a dormir, es decir, todas las noches, temores. Cuando él empieza, ¿no?, un poco a comentar, ¿no?, la sintomatología de su hija, interviene rápidamente la pareja, que le vamos a poner de nombre Pamela, y empieza a aportar una serie de datos sumamente importantes, pertinentes a lo que estaba expresando el papá. Lo que cuenta Pamela es que, si bien en el último tiempo los temores de Florencia se han enfatizado, estos temores, ella dice, los viene teniendo hace aproximadamente 2 meses. Que sí, que en este último tiempo son más fuertes, pero que ya hace mucho tiempo que la nena sufre de muchos temores. Que ya antes de irse a dormir empieza a expresar esta sintomatología, pero se agudiza muchísimo al momento de irse a dormir, a meterse en la cama. Y de hecho, quien va a contenerla y a consolarla en ese momento es ella, es Pamela. Y lo que dice es que en estos últimos días lo que le pasa a Florencia es que está viendo sombras, ¿no?, que está viendo como figuras, siluetas, antes de dormirse. Me cuenta además el papá que esta niña no es de acá de Mar del Plata, que nació en Buenos Aires, que bueno, que ha tenido algunos cambios en la escuela y que la idea de ellos es cambiarlas nuevamente de escuela este año porque no es una nena muy sociable. Yo le pregunto, bueno, si por las manifestaciones que está teniendo la niña, había habido alguna situación en este último tiempo, que ellos creían que la estaba afectando. Y bueno, y lo que me dice el papá es que en el mes de enero de ese mismo año había fallecido la mamá, que
hacía mucho tiempo que venía padeciendo de una enfermedad terminal y que había fallecido en el mes de enero. Ante esto, yo lo que hago es, bueno, repreguntarle al papá y obviamente a la pareja del papá algunas de los datos o de las cuestiones que me habían compartido, eh, porque yo lo que empecé a sentir es cierto desorden en la manera que él iba relatando, y ella también, la historia de vida de la niña o la historia de vida de esta familia, ¿no? Iban pasando del presente al pasado, entremezclaban datos o cuestiones que habían sucedido hacía unos años atrás, ¿sí? Entonces lo que hago es repreguntar y también obviamente a partir de esto que empieza a suceder, empiezo a pensar, empiezo a reflexionar cómo se debe sentir Florencia, esta niña de 8 años, ante todas estas cosas que le han sucedido, ¿sí? Si yo como adulta y profesional con muchos años de experiencia, cierto nivel de confusión en la relatoría de este papá o de la pareja del papá, pienso cómo estará esta niña, ¿no? Ante todas las cuestiones vividas. Entonces, en la medida que voy repreguntando algunas cuestiones vitales y fundamentales, voy construyendo una línea de tiempo. Ya esto en sí mismo es una intervención, ¿sí? Es una manera de ordenar por medio de un relato cuestiones fundamentales que tienen que ver obviamente con la niña, pero también con la familia, ¿no? Con esta familia que se está construyendo, que se está armando, entiendo yo. ¿Por qué? Porque la, la entrevista, el primer encuentro, viene el papá acompañado de su pareja. Y lo que construyo es esto, ¿no? Que los comparto acá, ¿no? En donde queda claro que la nena nace en el mes de agosto del año 92, no aquí en Mar del Plata, sino en la ciudad de Buenos Aires, que ya al año siguiente, me cuenta el papá, la mamá, bueno, empieza a tener sus primeros episodios de esta enfermedad, que es una enfermedad terminal, en donde se concentran durante bastante tiempo en diferentes tratamientos para que la madre pueda salir adelante, donde hay muchos turnos médicos, muchas intervenciones, y que, bueno, parte de todo esto hace que la niña comience tardíamente el jardín de infantes, ¿sí? Ella ingresa a los 4 años, en el año 96, su primer año de jardín, y al año siguiente, a sus 5 años, en donde ella estaba en salita de 4, se vienen a vivir acá a Mar del Plata, es decir, que tienen una gran mudanza. Yo les digo, después les digo por qué una gran mudanza, pero les voy adelantando desde el punto de vista familiar. Absolutamente toda la familia, de parte de la mamá y de parte del papá, eran de la ciudad de Buenos Aires, o son de la ciudad de Buenos Aires. Acá, en Mar del Plata, no tenían absolutamente ningún tipo de contacto, ni familiar ni de amistades. La razón por la cual se vienen a vivir acá es por una cuestión laboral. El papá trabaja en una empresa muy importante, tiene la oportunidad de un ascenso a nivel profesional fundamental, y esa es la razón por la cual se vienen acá a Mar del Plata, a pesar de que todos los tratamientos, todos los médicos, etcétera, etcétera, de la mamá estaban en Buenos Aires. Fue una decisión consensuada, comenta el papá, en esta primera entrevista que tengo con ellos. Y en todo lo que tenía que ver con los tratamientos
de la madre, lo que hacían era, tratamientos y consultas médicas, por supuesto, era irse, ¿no? Hacer unas pequeñas mudanzas, ¿no? Aproximadamente una semana o 15 días, se iban para Buenos Aires, o mejor dicho, la mamá y la niña se iban a Buenos Aires, mientras que él se quedaba acá en Mar del Plata trabajando. Se iba a la casa, la mamá, ¿no? Se iba a la casa de su propia madre, es decir, de los abuelos maternos de Florencia, y estando allí, la mamá era asistida y, por sus propios padres, y la niña también cuidada por los abuelos o también por algunos tíos que eran los hermanos de la mamá. En cuanto a la historia escolar de Florencia, su último año de jardín de infantes lo hizo acá en Mar del Plata y ingresa al primer grado en una escuela privada. En lo que cuenta también el papá es que la nena no tiene amigas prácticamente, que no socializa, que es una nena que nunca tiene inquietud para invitar a ninguna amiguita, ningún amigo, que no le interesa nada, que no tiene ganas de hacer ningún deporte, que no tiene ganas de hacer ninguna actividad artística. Y ahí interviene Pamela diciendo que sí, que tiene una amiguita que se llama Evelyn, la amiguita, y que muchas veces a la salida de la escuela, la nena la invita o le pide a Pamela invitar a Evelyn a su casa, y que bueno, a veces algunas tardes meriendan en la casa de Florencia, y juegan junto con Evelyn. También, bueno, comentan que ellos ya están viviendo juntos, ¿sí? Aproximadamente cuando la nena comienza con la escuela, y por una cuestión de organización les pareció pertinente iniciar una convivencia. Y bueno, y hacen hincapié como dato, ¿no? Que yo lo tomo para trabajar, es cambiarla de colegio, porque consideran que ella de esa manera va a poder hacerse de más amistades. En relación a este primer encuentro, yo realizo una serie o pienso, ¿no? Mejor dicho, en algunas hipótesis diagnósticas, ¿sí? Donde la primera de ellas tiene que ver con, creo, ¿no? Un inicio de un proceso de desorganización psicológica, ¿no? Yo me quedo pensando en estas sombras que comenta Pamela, que está viendo la nena todas las noches, cada vez que se va a dormir, si es acaso el inicio de alguna desorganización psicológica que comienza a hacer las alucinaciones, quizás una primera sintomatología de esta desorganización. Pienso como segunda hipótesis esos síntomas como síntomas psicóticos de esa misma desorganización. Y por último, si acaso esta niña está atravesando una depresión infantil. Tengo el primer encuentro con la niña, ¿sí? Yo les pido, luego de culminada la primera entrevista con el papá y con Pamela, que a la siguiente semana iba a tener el primer encuentro con la niña. En este primer encuentro, yo lo que observo es una nena muy, muy frágil físicamente, ¿sí? Es una nena muy, muy, muy delgada, que habla muy bajito, con un nivel de timidez exacerbado, ¿sí? Es una nena que
cada vez que le preguntaba algo, cada vez que le invitaba a jugar o a hacer algún tipo de actividad, ella respondía, en algunas ocasiones evitando la mirada, mirando para abajo, vuelvo a repetir, con una extrema timidez, y con la voz muy, muy bajita. Yo en ese primer encuentro le solicito que dibuje, ¿sí? Arrancamos un poco por ahí, por el dibujo de la persona, y con la historia, el dibujo de la familia y de la familia kinética. Conversamos, que yo ahora les voy a contar algunos emergentes de ese primer encuentro, algunos emergentes verbales, y cómo se va construyendo de a poquito la relación terapéutica o el vínculo o la alianza terapéutica. Con respecto al primer dibujo, ella lo que hace es un dibujo, como verán, muy pequeño en la parte inferior de la hoja, centrado, pero en la parte inferior de la hoja es un dibujo, no llega a ser una micrografía, pero no deja de ser un dibujo muy, pero muy pequeño. Es un dibujo que ella borra muchísimo la parte inferior del cuerpo, o sea, de la cintura para abajo, borra, dibuja, borra, dibuja. Al principio había dibujado 2 piernitas, vuelvo a repetir, las borró en varias oportunidades y termina dibujando una pollera en esa zona del dibujo. Yo cuando tuve luego la oportunidad de hablar con el papá, él avanzó un poco en contarme algunas cosas, algunos detalles, cuando estuve trabajando en cuestiones que tenían que ver con la intervención, pero esto yo se los adelanto. Una de las razones por las cuales creo yo que borró mucho ese dibujo es porque la mamá en su último tiempo de vida andaba en silla de rueda, tenía que usar silla de rueda, ¿sí? Entonces es muy probable que esa zona inferior sea una zona traumática y ella de alguna manera lo expresara de esa manera, ¿no? Borrando en la hoja reiteradamente. El otro dibujo es de un niño al que le pone de nombre Diego, un poquito más grande de la edad de Lucía, del dibujo de Lucía. No borra nada, lo hace bastante rápido, pero también, fíjense, es un dibujo muy pequeño, más o menos tiene el mismo tamaño que el de Lucía, y está un poquito inclinado, ¿no? Es un poco asimétrico, está un poco inclinado hacia la izquierda y se manifiesta severamente, no como en el dibujo de Lucía, pero sí severamente una simetría. Y la historia que hace entre Lucía y Diego, se las voy a leer, dice así: había una vez un chico llamado Diego, que tiene 9 años, y una chica llamada Lucía, que tiene 7 años. Y eran amigos desde muy chiquitos. A Lucía le gustaba bailar y a Diego le gustaba jugar al fútbol. Y una vez Diego tuvo que jugar al fútbol y ganaron 2-1. Fíjense en esta historia que ella hace, que no hay una narración de un conflicto, donde no hay una relación, si bien está dicha y es parte de la consigna, que se construya una historia en donde los protagonistas de esa historia sean, en este caso, Diego y Lucía. Ella no puede construir una relación un vínculo entre estas dos personas que ella dibuja. De hecho, cada uno de los protagonistas tienen una historia diferente, pero quien tiene el protagonismo mayor es el chico, es Diego, que es el que va a jugar al fútbol, el que gana 2-1, ¿sí?
Hay algo del orden de la evitación, yo se los dejo como para que ustedes profundicen y analicen, ¿no? La historia, que les va a dar datos muy, muy ricos respecto al diagnóstico de esta niña. Pero bueno, no hay aspectos vinculares entre estos dos niños. Hay una suerte, como les decía recién, de evitación, y no hay en el relato una culminación de esa historia que ella logra construir. El otro dibujo que yo le solicito es el de la familia. Ella dibuja, a ver si lo tengo acá, sí, dibuja primero a una mamá que le pone de nombre Luciana, que tiene 30 años. Después dibuja a la hija, a la que llama Natalia, con 7 años, y por último al papá de 39 años, que se llama Joaquín. Si ustedes ven en detalle, también todos los dibujos los hace en la parte inferior de la hoja, más hacia el lado izquierdo, pero fíjense que en el dibujo de la mamá hay un bebé, dibuja a la mamá embarazada. No es común que los chicos dibujen embarazos, y dice que este embarazo, dice que tiene un bebé, la mamá, un bebé que tiene 8 meses, y que va a tener a una nena. Al principio dice que va a tener un varón, pero después se corrige y dice que va a tener una nena, y que esa nena se va a llamar Sol. Yo me quedé un poco pensando, bueno, si acaso lo que me estaba compartiendo Florencia era lo que ella estaba viviendo en la realidad, ¿sí? Yo cuando tuve la entrevista con el papá y con Pamela, la pareja del papá, no, en ningún momento se me informó sobre este detalle, y tampoco pude observar, desde lo físico por lo menos, indicios de un embarazo de parte de Pamela. Así que bueno, este fue un dato que surgió en el dibujo de Florencia y que yo, bueno, luego constaté. Y el otro dibujo es el dibujo de la familia cinética, en donde ella dibuja, Florencia dibuja primero una nena que está en el colegio estudiando, después dibuja a la mamá que está barriendo, y por último dibuja al papá que, dice ella, se está yendo a trabajar. Dice, además acota cuando me va contando cada uno de los dibujos que había hecho, que el papá se estaba yendo a trabajar en un auto nuevo. Y hace referencia, ¿no? Porque le tomó bastante tiempo dibujar al auto, que bueno, quería dibujar un auto último modelo, decía, ¿no? Que estaba muy, muy nuevo ese auto con el que papá se iba a trabajar, ¿sí? Obviamente que todos estos datos que les estoy contando, todos estos relatos, mejor dicho, que les estoy contando, son datos fundamentales para pensar, ¿no? Sobre la dinámica familiar. Como ustedes verán, en la familia cinética no es que están haciendo los tres una actividad que de alguna manera exprese cohesión familiar, sino que cada uno de ellos está haciendo una actividad independiente uno de otros, en donde por ahí la función de la mamá es la de ocuparse de la casa, está barriendo, ¿no? Y llama la atención esto del auto nuevo, de esto de irse, ¿no? El papá yéndose. Yo le pido que dibuje una familia, no le pido que dibuje a Florencia a su propia familia, porque considero que está pasando por una situación de duelo, y quizás le signifique pedirle que dibuje a su propia familia cierto nivel de conflicto que para los fines diagnósticos no sería pertinente.
Sí, obviamente nos va a servir todo lo que, eh, bueno, ella pudo proyectar en cada uno de los dibujos, ya sea desde el plano de la fantasía como del plano de la realidad. El tema del dibujo de la familia cinética, donde está dibujando un papá que se está yendo a trabajar, en este caso es sumamente valioso para luego hacerle una devolución a este papá y explicitar algunas cuestiones que vamos a tener que trabajar con él. Lo mismo que en el dibujo de la familia, ¿no? Preguntarle em, a la pareja, o mejor dicho al papá, si algo de esto es real, a ver si tiene que ver con el plano de la fantasía o no. Em, y la cuestión del ámbito escolar, de parte de Florencia, qué es lo que está pasando allí, porque es un lugar donde ella, y esto es uno de los emergentes verbales, ¿no?, que surgieron en los encuentros con ella. Una de las cosas que ella comenta tiene que ver justamente con la escuela, que no se quiere cambiar de escuela. A ver, si bien dice que, a ver, lo tengo por acá anotadito, si bien dice que, esto, que la van a cambiar de escuela, cuando yo le pregunto si ella tiene ganas de cambiarse de escuela, la respuesta de ella es no sé. No dice que no, tampoco dice que sí. Y tampoco es que la nena no tiene vínculos con absolutamente nadie, ¿no? Ya me lo había mencionado en su momento la pareja del papá, Pamela, que tenía una amiguita que se llamaba eh, Evelyn, y con la que juega mucho, ¿sí? O por lo menos esto es un poco la idea que tiene Florencia respecto a el vínculo de amistad con esta niña. En el otro encuentro que tengo con Florencia, lo que estuvimos realizando como diferentes actividades es obviamente la hora de juego, el CAT y el Bender. Con respecto a la hora del juego, yo les podría compartir que Florencia no quiso jugar directamente. Si bien, y esto es muy parecido a lo que en algún momento les comenté de la relatoría de Juan, ¿sí? Si bien ella, cuando yo la invito a jugar, no se resiste, no dice que no, lo que hace es mirar los juguetes, se los queda mirando, ni siquiera como si hizo Juan, Juan los agarraba, los miraba, los dejaba en un costado, ¿no? Había como una acción y actividad más de curiosidad, pero no de ganas de jugar. En el caso de Florencia, directamente se los queda, ni siquiera los manipula, ni siquiera los agarra los juguetes, se los queda mirando, pero tampoco me dice que no quiere jugar. Así que pasamos a realizar otras actividades, ¿no?, como las que le mencionaba anteriormente. Entre las manifestaciones que yo puedo observar, ¿no?, en esto de la hora de juego, ¿no?, de cómo ella se maneja con la hora de juego, yo lo que puedo ver obviamente es una gran dificultad para poder disfrutar, al igual que el profundo retraimiento. Es una niña que no puede decir que no, que de alguna manera la figura del adulto a ella la subsume, ¿no? Se retrae, puede, no puede negarse a aquello que le pide o le solicita un adulto. También en la hora de juego yo puedo pensar en sus graves dificultades para todo lo que tiene que ver con la imaginación, ¿no? Es una niña que también en las narraciones, ¿no?, cuando yo le pedí la historia del DFH, no puede más que realizar alguna actividad descriptiva, algún escrito descriptivo, pero no más que eso. Por eso yo me arriesgo a hablar de su
su bajo nivel de imaginación. Sí tiene en el desarrollo del Bender, que les voy a mostrar a continuación, logros muy importantes. Y este es el Bender, ¿sí? Fíjense, bueno, no sé si está muy clara la foto, pero las diferentes gráficos, los diferentes gráficos que ella va copiando, tienen un detalle muy importante, logros muy importantes. Ella, no se olviden que tiene 8 años. Si bien, vuelvo a repetir, no es un micrografismo, ¿sí? Porque se observan los dibujos que son bastante claros, tampoco tienen el tamaño real. Si bien en la consigna ustedes ya saben, lo que se les solicita es que copien tal cual observan el dibujo de las tarjetas a la hoja, obviamente el tamaño, como simplemente, ¿no? Ustedes pueden ver a la vista, es más pequeño, pero no llega a ser un micrografismo. De todas maneras, vuelvo a repetir, ella tiene importantes logros en cada uno de los gráficos. Les voy a leer, antes de que pasemos a los otros encuentros, algunas historias del CAT. Yo en el segundo encuentro les decía anteriormente, además del Bender, además de invitarla a jugar, que bueno, bueno, se resistió, no quiso, obviamente, y de hablar, ¿no?, sobre algunas cosas de su cotidianeidad. Yo les decía, le administré, mejor dicho, el CAT. Les voy a leer algunas historias, les voy a leer cuatro o 5 historias, que también son las que me dan la pauta, como les decía anteriormente, de su empobrecimiento en lo que es la imaginación. La primera historia que les voy a leer es la primera lámina, que es la de el pollo, la gallina y sus pollitos. Lo primero que dice es, no sé. Creo que son unos nenitos que están comiendo con una gallinita. Ah, es una gallina que se comió toda la comida y los otros nada. Y preguntan un momento, ¿son pajaritos? Yo después de esa es así termina la historia, ¿no? Y yo le hice después le volví a preguntar sobre la historia, volví, ¿no? Porque había sido muy pobre y porque habían cosas que no sabía si tenían que ver con una distorsión, o que ella, bueno, tenía que ver más con una distorsión, con un retraimiento. Yo le pregunto qué eran entre ellos los pajaritos que había dicho, me dice que son amigos. Le pregunto un poquito más, ¿no? ¿Qué les estaba pasando? Que se habían quedado sin comida porque la gallina se la había comido toda. Entonces me dice, los pajaritos lloraron y la gallina los ayudó. ¿Sí? Esto es lo que pudo construir con esa primera lámina. Después yo les voy a leer la del león, ¿sí?, que tiene que ver con la figura de autoridad. Cuando la ve dice, uy, un león está fumando una pipa. Eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo que llega a narrar ella. Vuelvo a preguntarle, ¿no?, qué cree que está haciendo, además de fumar una pipa, si cree que está haciendo alguna otra cosa, y dice, está pensando que iba a comprar, ¿no? El león está pensando que iba a comprar. Entonces le pregunto, ¿y qué es lo que va a comprar? Un auto, me dice ella. Fíjense que en esta lámina está el león y al lado hay un ratoncito al costadito. Bueno, lo omite totalmente, no lo ve, no lo utiliza para construir la historia. Es más, yo le pregunté en un momento si no veía algún otro personaje en la lámina, no me contestó nada. Después la otra lámina, que es la de la mamá canguro con sus canguritos, dice un cangurito
con los hijitos bebé, estaban andando en bici y la mamá tenía una canasta y se le cayó una manzana y termina ahí. Así que vuelvo a repreguntar y les pregunto, bueno, ¿qué estaban haciendo? La mamá cangura y los canguritos, y me dice que están paseando. Me dice que son 2 bebés los que tiene la mamá, que uno es una nena que tiene 2 años y otro es un varón que tiene 4 años. Y ahí termina la historia. Después, la otra historia que les voy a leer es la de Los secretos, que es la lámina 8, que me dice, hay 4, hay un bebé, una mujer y 2 varones, y en el portarretratos hay una abuelita. Fíjense que son todos relatos descriptivos. Por eso me arriesgo a hablar de la pobre imaginación que tiene Florencia. Me dice que están tomando un té, que el monito no sabía qué hacer para jugar y que una nena al varón le dijo un secreto. Y ahí terminó la historia. Así que cuando vuelvo a repreguntar, le pregunto sobre el secreto y me dice que lo que le había dicho la nena al varón es que al otro día iban a hacer una fiestita y que iban a invitar a más gente. Y por último les voy a leer la lámina del conejo, ¿no? Que es la del conejito que tiene que ver con el mundo interno, ¿no? De los niños, que es la del el conejito que está dentro de una habitación, adentro de una cuna. Lo que relata ella es un conejito durmiendo en la cunita, está mirando a ver si venía la mamá a darle un besito. Y ahí termina la historia, así que vuelvo a preguntarle y me dice que hace 5 minutos que está esperando y que en un minutito iba a ir la mamá a darle un beso, que está solo en la habitación, que le gusta dormir en esa habitación porque es grande. Y ahí termina la historia. Fíjense que está hablando de un mundo interno sumamente empobrecido, donde hay mucha sensación de soledad y a la espera de una mamá que que lo venga, ¿no? a proteger, en donde lo que puede describir está íntimamente ligado con la emocionalidad de la espera y del afecto. Yo se los voy a dejar como tarea que ustedes puedan en cada una de estas láminas que les acabo de describir del CAT, sacar ciertas conclusiones, ¿sí? Respecto a qué es lo que le está pasando de manera dinámica o psicodinámica a esta niña y que les va a servir obviamente como elementos para pensar en futuras estrategias de intervención, no solamente con la niña, sino también con el papá, con la pareja del papá, es decir, con Pamela, y también pensando en la institución educativa. En los subsiguientes encuentros que tuve con la nena, yo le administré un WIS, porque una de las razones de las que me hablaban era que ella tenía dificultades para hacer la tarea, que había muchas cosas que no entendía, y en la medida que fui administrándole el WIX, obviamente que fuimos conversando, ¿no? Yo aprovechaba por ahí entre entre las diferentes actividades del WIX, preguntarle alguna cuestión, o ella por ahí me contaba algo de manera espontánea, como por ejemplo a qué jugaba con Evelyn, ¿no? Que jugaba, ¿no? A esto jugaba la maestra, ¿sí? Donde una era la maestra y la otra era la alumna. O, por ejemplo, en un momento me llegó a contar sobre las mudanzas que tuvo yo entendí que era de Buenos Aires acá, que había perdido un peluche, que era su oso preferido, y que nunca más lo había vuelto a recuperar, ¿no? O sea, yo siempre
¿no? Hice una lectura en cuánto había allí de fantasía y cuánto de realidad, ¿sí? Si acaso se había perdido en toda una mudanza de una casa solamente un peluche o solamente un juguete, o estaba hablándome de una pérdida mucho más profunda que estaba ligada a la pérdida de su madre. También me llegó a relatar cuestiones que tenían que ver que cuando iba a Buenos Aires, uno de los tíos, que esto después sí me lo confirmó el papá, porque cada vez que tenía que hacerse algún tipo de tratamiento a la mamá, quien se ocupaba de ella, de la madre, era la abuela. Entonces la niña a veces iba a la casa de alguno de los tíos y uno de ellos tenía un carácter muy fuerte y lo que me había contado la nena era que en una oportunidad había sido retada por uno de estos tíos y la había encerrado, me había dicho la nena, todo el día en la habitación, después de un reto. Por eso les digo, cuánto de fantasía y cuánto de realidad pudo haber habido en ese relato en función a cómo ella lo sintió, más allá del carácter fuerte del tío, ¿no? Pero indudablemente todo lo que ella me iba relatando de su padecimiento y de lo que iba viviendo en aquella etapa era de una intensidad muy, muy, muy fuerte. Con respecto a los resultados del WIS, a mí me dio promedio, ¿sí? En la escala verbal con un promedio más bajo que con la escala de ejecución, que me dio también promedio. ¿Por qué estos resultados? Obviamente porque todo lo que tenía que ver con lo verbal estaba empobrecida la imaginación, pero los resultados del WIS están severamente afectados por su estado emocional. Por eso también cuando el papá y Pamela me hacían referencia al bajo rendimiento escolar, obviamente que la devolución iba a estar asociada a esto que les estoy comentando ahora, en donde parte también de estos resultados tenían que ver con los tiempos de respuestas muy altos. ¿Sí? Ella cada vez que tenía que dar una respuesta de cualquiera de las escalas, respondía de manera muy demorada, ¿sí? Tardaba mucho en responder y obviamente eso hacía que los puntajes sean más bajos. Muy dispersa, con una labilidad atencional importante, con mucha pérdida de interés y, como les decía anteriormente, entre las cosas que habíamos conversado, muchas dificultades para poder integrarse. Es decir, todo lo que tenía que ver con sus habilidades sociales estaban empobrecidas. Obviamente que a sus 8 años de edad, con esta historia de vida, en donde había tenido donde tuvo, ¿no? Muchos cambios referidos a su escolaridad y referidos a su entorno familiar, era de esperar que tuviera esto un impacto muy importante o muy severo en el desarrollo de los aspectos sociales. Entre las cuestiones que a mí me parecieron importantes compartirles a ustedes, es el que tiene que ver con el grafismo sobre las alucinaciones. Una de las cosas que a mí me pareció importante trabajar con ella, luego de haber creado un nivel de confianza en el vínculo terapéutico, es intentar evaluar este aspecto que me había mencionado el papá y Pamela en un primer momento. Si acaso efectivamente lo que ella estaba padeciendo era algún tipo de alucinación al momento de irse a dormir. Cosa extraña, ¿no? Que aparezcan solamente alucinaciones en un momento determinado del día, ¿sí? Y que además las primeras alucinaciones sean del orden de lo visual, ¿sí?
Así que yo le pedí, luego de haber, haber estado, yo creo que fueron 4, 5 o 6 sesiones con ella, le solicité que, que dibujara qué era lo que le pasaba a la noche, cuando se iba a acostar, que me contara un poquitito qué, qué era eso que le estaba sucediendo, que yo había visto, que yo ya había hablado con el papá, que estaba muy preocupado, y con Pamela respecto a lo que le pasaba a ella a la noche, y que me contara ella qué era lo que le sucedía. Y si tenía ganas de dibujarlo. Entonces ella hace ese dibujo, ¿no? Dibuja la cama con su acolchado lleno de flores, ¿sí? Y me dice que cada vez que se iba a acostar, veía cosas. Veía que había como que veía que había una persona cerca de ella. Entonces me empieza a describir, ¿no? Que esa persona era como que tenía un vestido, que tenía ojos claros, que era de color el pelo rubio, que era una mujer, ¿no? Me empieza a hacer toda una descripción detallada de lo que veía. Entonces le pregunto dónde estaba, ¿no? Cuando ella estaba así en la cama, porque ella el dibujo que hace es acostada en la cama, mirando para arriba, ¿no? Entonces le pido por favor que me diga en qué lugar estaba eso que ella veía, esa persona que ella veía, y me dice en la pared. Y le digo, ¿a qué altura de la pared? Y lo dibuja allí, al costado, como en la parte de atrás, o casi en paralelo a su cara, ¿sí? Sobre la pared. Y eso a mí me da la pauta entonces que no es que la está viendo de frente, con todos los detalles, ¿no? Que puede verlo, sino que es parte de su imaginación, ¿no? Y que no es una alucinación que la está viendo en ese momento, sino que quizás el hecho de que haya así una sombra en la pared, porque es a la noche, porque hay sombras por todos lados cuando es de noche y demás, sea no esa sombra la que le dispare en su imaginación y a partir de todos los temores internos que presenta, esa figura con tanto detalle que a mí me describe. Lo que ven atrás es Pamela, el dibujo de esa silueta es Pamela, ¿sí? Porque ella también me relata que apenas siente que está esa sombra, esa figura, ¿no? Que ella teme, lo que hace es pedir por Pamela para que la asista, ¿sí? Eso a mí me deja más tranquila, primero porque es una nena que tiene recursos para pedir ayuda, si bien tiene un nivel de retraimiento importantísimo y de muchísima sumisión en relación al adulto y también a sus pares, lo cierto es que hay una serie de recursos, aunque sean incipientes en ella, que le ayudan a salir de esa situación de angustia y de abatimiento. Y a quien pide ayuda es a Pamela, no es al papá. Y Pamela acude raudamente, ¿sí? La va a asistir raudamente, la quiere contener. Bueno. Cuando yo pienso entonces cuál es el origen de la patología que presenta Florencia, es decir, cuál es su etiología, yo tengo que pensar cuáles son las características de crianza de esta niña, cuáles han sido las situaciones por las cuales ella ha atravesado, que las puedo pensar como situaciones de estrés y que han impactado fuertemente en su desarrollo y específicamente en la aparición de síntomas en el momento actual. En primer lugar, obviamente, la enfermedad de su mamá, que desde el año de vida de ella hasta los meses antes a que yo la viera,
sufrió una enfermedad que requirió una asistencia total de la mamá, con todo lo que eso implica, ¿sí? Porque por lo que me fueron relatando, por lo que me fue relatando, mejor dicho, el papá, cuando la mamá se enferma, más gravemente, siempre había personas en la casa asistiéndola, ya sea en la casa de acá en Mar del Plata o ya sea en Buenos Aires, ya sea la familia o personas ajenas a la familia cuando estaba acá en Mar del Plata. Una asistencia que muchas veces significaba que la nena se tuviera que quedar sola, ¿sí? O al cuidado de algún familiar. Cuando digo sola es que cuando estaban acá en Mar del Plata, por ahí determinadas personas la cuidaban y la nena estaba en su habitación, ¿no? Supuestamente jugando o entretenida mirando televisión, mientras que la mamá la cuidaban o la asistían. Lo que sí es cierto que en el último tiempo de vida de la mamá estuvo en Buenos Aires junto con la nena. La nena, cada vez que la mamá tenía que viajar, la nena estaba con la mamá al cuidado de los familiares de ella. Y como les decía anteriormente, en el último tiempo lo que vio Florencia de esta mamá es que dejó de andar y tenía que utilizar una silla de ruedas. Todo esto, por eso les puse como primer título características de la crianza, todo esto fue impactando fuertemente en su desarrollo, ella fue naturalizando la enfermedad de la mamá. Es por eso que también cuando yo hablaba con el papá me decía, pero nunca nos preguntó nada, Florencia, ¿no? Nunca preguntaba nada, es que fue naturalizándose, o sea, ella vivió una maternidad con estas características, ¿no? Siempre para Florencia su madre estuvo enferma, siempre para Florencia su madre fue asistida por esta enfermedad. O sea, esto fue parte del proceso de vida de esta niña con solamente 8 años. Todo, también otra situación de estrés tiene que ver con toda esta reestructuración familiar. En un primer momento ustedes piensen que esta nena vivía en Buenos Aires, en donde si no estaba con los abuelos maternos, estaba con los abuelos paternos, o estaba con los tíos, o estaba con los primos, si bien los primos, porque hay una diferencia de edad importante, o había una diferencia de edad importante entre la madre y los hermanos, ella era la más pequeña, parece ser, y por lo tanto los primos de Florencia eran más grandes que ella, y cada vez que se quedaba en la casa de alguno de los tíos, lo cierto es que la nena estaba también bastante sola porque siendo los primos más grandes, no, primos varones además, no le brindaban atención estos primos a Florencia, entonces también estaba bastante sola. Y además la última reestructuración familiar que tiene que ver con que ella de estar viviendo o bueno, en un principio con su mamá y con su papá, pasaba cada tanto a estar viviendo con sus abuelos o con sus tíos, pero en el último tiempo pasó a a vivir con el papá y con la pareja del papá, ¿sí? Eso también implicó una reestructuración familiar sin muchas explicaciones previas. Además de la otra situación de estrés sumamente importante que es la mudanza, ¿sí? Que también uno lo puede leer como una situación de pérdida importante, ¿sí? Porque ya deja de ser o deja de tener la vida que venía teniendo para cambiar drásticamente, porque no fue solamente dejar de ver a estos abuelos de manera cotidiana o frecuente, o de ver a estos primos, aunque no jugaran con ella, sino de dejar de tener la casa donde vivían en Buenos Aires, ¿no? A tener otra casa, y también la institución educativa. Ella tenía una serie de compañeritos que dejó de tenerlos de un día para el otro porque la mudanza que ella vive es a mitad de año, no cuando estaba, no sé, en las vacaciones de verano, en donde luego de un periodo de tiempo, después de las vacaciones, etcétera, etcétera, bueno, comienza un ciclo nuevo en donde uno puede ir trabajando y elaborando junto con la niña
algo de este cambio. Ella, de un día, vuelvo a repetir, de un día o de una semana para la otra, se la incorpora en una institución educativa donde ella no conoce absolutamente a nadie. Bueno, el otro aspecto a tener en cuenta como teología de la patología es la historia vincular de esta niña con su mamá y con su papá. Como les decía anteriormente, ella fue naturalizando la enfermedad de su mamá, y el tipo de vínculo con su papá, en donde la mamá pasaba muchísimo tiempo, esto lo relata el papá, muchísimo tiempo con la nena, justamente porque ella, lo que relata el papá, no quería estar mucho tiempo con su hija. Y el otro aspecto importante es que cuando la mamá estaba en tratamiento, dejaba de ver a la nena, dejaba de estar con la nena. Entonces, los recuerdos que tiene esta nena y la construcción vincular de esta nena con su madre es bastante también intermitente. O sea, es cortado, ¿no? Esa continuidad, esa frecuencia de estar de la niña con su madre y con su padre, es cortado por las intervenciones o por los tratamientos de esta, bueno, que tenía que sufrir o tenía que vivir esta mamá en torno a su enfermedad. Y aquí podemos hablar de algunas vivencias de Florencia con respecto a su madre y su padre de carácter de desapego, ¿sí? Una de las cosas que yo le pregunté al papá, cómo había reaccionado Florencia cuando se entera que había fallecido la mamá, y lo que me dijo es que había llorado un poco y que nunca más luego la vio llorar y nunca después preguntó por la mamá. Nunca hizo referencia a la mamá. Tampoco el papá hizo referencia a la mamá. Bien, y bueno, y las características familiares también a tener en cuenta, y esto me parece muy importante porque cuando la familia de parte de la mamá se entera de que el papá ya estaba conviviendo con otra pareja, le dejan de hablar, se pelean, ¿sí? Deja de haber un diálogo, y esto también impactó en Florencia. ¿Por qué? Porque la nena también dejó de ver a sus abuelos y a sus tíos maternos, ¿sí? Él dejó de llevar a esta niña a la casa de sus abuelos, y tampoco los abuelos la llamaban, ¿sí? Bien. Actualmente podemos pensar respecto a el sentido del síntoma y el significado de este síntoma en estos términos: que las situaciones de soledad generan en la niña un intenso nivel de ansiedad que se manifiesta por medio de intensos temores, y que estos síntomas están referidos a el retraimiento social, donde se puede observar un deterioro importante a nivel atencional, donde hay importantes también alteraciones en las funciones biológicas, ¿sí? No se olviden que tiene grandes dificultades para dormirse. Es una nena, esto yo no se los dije, pero es una nena que come, por lo que me dijeron ellos, muy poco. Es una nena muy, muy, muy delgadita, ¿sí? Donde también se manifiesta una importante pérdida de la experiencia de placer, no juega, ¿sí? No solamente juega con esta amiguita, como les decía hoy a la maestra, ¿sí? O a veces juega también con Pamela, pero tiende a no jugar. Y con respecto a los síntomas psicóticos, que era una hipótesis, ya a esta altura podemos decir, ya con el primer dibujo, podemos decir de que no hay síntomas psicóticos, no hay una desorganización o un inicio de desorganización psicológica, porque ustedes vieron ya desde el primer momento con ese dibujo de Lucía, ¿no? Que hace un dibujo de una figura humana totalmente integrada, ¿sí? Con muchos borrones, etcétera, etcétera, pero totalmente integrada, y todos los dibujos que vieron luego tienen la misma
el mismo grafismo. Es decir, no hay síntomas psicóticos, ¿sí? Hay un nivel muy, muy alto de retraimiento. Son dibujos muy pequeños, son dibujos que lo que nos están demarcando es un espacio vital en donde ella se siente muy pequeña y con pocos recursos para poder enfrentarse a ese mundo que la circunda. Y a partir de aquí podemos pensar en algunos objetivos, ¿sí?, respecto a lo que le está pasando a Florencia. Es decir, antes de que vayamos a los detalles de las estrategias de intervención, lo que podemos decir es que es una niña en donde está cursando una depresión infantil, es una niña que toda la sintomatología que presenta está asociada a una depresión infantil, una depresión cuya etiología, como les mencionaba anteriormente, tiene que ver no solamente con la enfermedad de su mamá y con la muerte de su mamá, sino también con los estilos de crianza que ha tenido, con las diferentes situaciones de estrés que ella fue atravesando, que le implicaron una serie de situaciones de pérdida. Ante esto, yo pensé en algunas estrategias de intervención con objetivos específicos. Uno de esos objetivos, en primer lugar, es la elaboración del duelo de su mamá. El otro es el fortalecimiento del vínculo del padre con ella. El tercer objetivo es afianzar y promover una comunicación familiar más fluida. El cuarto objetivo, promover el desarrollo de recursos y estrategias psicológicas que de alguna manera mejoren la autoestima de la niña. Con respecto al primer objetivo, que tiene que ver con la elaboración del duelo de su mamá, yo trabajé por un lado con la niña y por el otro lado con el papá. Con respecto al papá, obviamente que si, o sea, ¿por qué trabajé con el papá? Porque si la niña todavía no había podido llevar a cabo el duelo, es porque sospechamos que el padre tampoco lo pudo hacer. Quien puede llegar a acompañar este proceso de elaboración del duelo es el papá. Por lo tanto, teníamos que ayudar y acompañar a este papá a que pudiera expresar qué fue lo que le pasó, qué emociones él sintió o está sintiendo referidas a la pérdida de la mamá de su hija. En un primer momento, se le sugirió que haga un tratamiento psicológico, pero él se resistió. Por lo tanto, utilizamos este recurso de orientación a él para poder elaborar parte de este duelo y pueda luego sí acompañar a su hija a elaborar su duelo. La idea fue promover verbalizaciones respecto a la pérdida y evitar que él mantuviera la muerte en secreto, que no se hablara sobre lo que había sucedido con la mamá. Y con respecto a la niña, se crearon muchos espacios lúdicos, ¿sí?, para poder acompañar también como parte de este proceso de elaboración del duelo y pueda además construir cogniciones, significaciones específicas relativas a el duelo. Con respecto al segundo objetivo, que tuvo que ver con el fortalecimiento del vínculo de ella con su papá, se utilizaron entrevistas individuales de orientación también al papá, de tal manera que él pudiera comenzar a construir desde su lugar paterno actividades y rutinas en torno a su hija. A ver, por lo que ustedes habrán ido deduciendo, infiriendo, este papá iba tendiendo siempre a que sea
la mujer, ya sea la madre, ya sea Pamela, ya sea la abuela, a que se hiciera cargo de Florencia. El trabajo que se hizo con él es tratar de que él pudiera pensar y resignificar su lugar como padre, ¿sí? Y fortalecer en ese sentido el vínculo con su hija. Él, a ver, ¿cómo explicarle? Es un hombre con muchísima facilidad en todo lo que tenía que ver con su desarrollo profesional, pero respecto a su desarrollo emocional tenía graves dificultades. Y muchas veces este papá me preguntaba, y bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué hago? O sea que eh, fue bastante, a ver, fue un acompañamiento bastante fuerte que hubo que hacer con este papá porque tenía muchas dificultades, vuelvo a repetir, para producir acompañamiento emocional a su hija. Cuestiones que se llevaron a cabo, que él pudo, mejor dicho, llevar a cabo, por ejemplo, realizar una rutina nocturna, es decir, que en vez de ser siempre Pamela la de ir a leerles un cuento o inventar una historia, sea cada tanto él, ¿sí? Llegó el punto en donde Florencia no solamente pedía por Pamela, sino también pedía por su papá. Que le brindara o tratara de brindar todos los días un rato de juego, que no sea solamente porque era un papá que compraba mucho, hasta compulsivamente regalos y juguetes, etcétera, etcétera, y que después ella sintomáticamente no jugaba. Entonces no iba a jugar, y esto después lo entendió, no iba a jugar si él no se sentaba con ella a jugar. Entonces un poco la idea era, bueno, si le llevaba un regalo nuevo, un juguete nuevo, que se sentara y jugara con ella, y que rápidamente cuando él empezó a hacer este tipo de actividades, es decir, a poder mirarla este, como hija, y rápidamente Florencia salió adelante, ¿no? Esto también, que se hiciera cargo de ir viéndole el cuadernito de clase, ¿no? Que le prestara atención a su escolaridad y que trataran de manera familiar, es decir, Pamela, él y Florencia, de tener algún tipo de rutina del fin de semana, donde sea Florencia la que eligiera en parte de ese fin de semana qué actividad hacer. En un principio costó, al principio las respuestas que daba Florencia, qué quería hacer, a qué lugar quería ir a pasear o qué cosa, Florencia siempre respondía con un no sé. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Se le fueron ocurriendo actividades a Florencia y bueno, después no paraba de pedir. El otro objetivo, facilitar la comunicación familiar, también. Bueno, esto último, ¿no? Que les comentaba recién, que se realizaran actividades los fines de semana en donde sea ella la que organizara qué actividad realizar, ¿no? Con cierta antelación, en donde sea ella muy partícipe, protagonista de esa actividad familiar. Y lo otro que trabajábamos fuertemente es que pudiera Florencia reconstruir o reencontrarse, mejor dicho, con sus abuelos y tíos maternos. No importaba si él no quería reconstruir ese lazo con la familia de parte de la mamá de Florencia, pero sí era fundamental que no lo sintiera como una pérdida más Florencia. Y bueno, cada tanto se empezaron a hacer viajes a Buenos Aires con objetivos pura y exclusivamente familiares. Y el cuarto objetivo tiene que ver o tuvo que ver con promover el desarrollo o el fortalecimiento de la autoestima de Florencia. Se trabajó también con el papá y con Pamela, ¿no? Ofreciéndoles o intentando, ¿no? Que ellos le ofrecieran diferentes actividades artísticas, deportivas, donde pudiera desplegar parte de estos recursos internos. Florencia, ella no iba mucho por el deporte, sino por las actividades artísticas, o sea, por ir a dibujo, pintura, cerámica, porcelana fría, etcétera, etcétera.
obviamente proporcionándole a ella todas estas actividades, experiencias cada vez más gratificantes, y directamente trabajando con la niña, en consultorio trabajamos cuestiones que tenían que ver con estrategias de afrontamiento y habilidades sociales por medio de la técnica del role-playing, y obviamente mucha actividad lúdica, mucho juego para promover todo lo que tiene que ver con la imaginación. Bien, y por último, les voy a leer las consignas que ustedes tendrían que llevar a cabo con la relatoría de Florencia, donde lo primero que tienen que hacer es desarrollar una lectura de la demanda, tratando de describir desde el punto de vista que ustedes fueron apropiándose cuál es el motivo de la consulta. El otro punto es que puedan indicar cuáles han sido los factores de riesgo que promovieron la patología de Florencia y cuáles consideran ustedes los factores protectores que incidieron en el desarrollo de Florencia. El tercer punto, que puedan desarrollar un diagnóstico dinámico, teniendo en cuenta a la familia, a la niña, por supuesto, y a la escuela, y que referencien para su desarrollo el lugar de la niña en esa dinámica familiar. El cuarto punto, que puedan elaborar estrategias de intervención que tramen los ámbitos de desarrollo familiar y escolar. Yo los que les describí fueron solamente estrategias de intervención en el ámbito familiar. Piensen ustedes si consideran necesario alguna otra estrategia de intervención familiar y también escolar. Y por último, que puedan ustedes identificar sus aspectos emocionales que fueron movilizados durante esta lectura de la relatoría. Aspectos emocionales de ustedes, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara, y cualquier consulta respecto a esta relatoría, me escriben, si acaso tienen alguna duda, me escriben y lo vamos conversando en el chat del campus. Bueno, nos vemos el próximo lunes, que bueno, les subiré el link del Zoom para encontrarnos. Nos vemos.